economía monetaria. Entonces colocamos como subtítulo, punto 3, economía monetaria. Bien, la economía monetaria, la economía monetaria, que podemos considerarla como una forma de organización económica, organización económica, donde el intercambio comercial se da a través de un medio de cambio, ¿no? A través de un medio de cambio. Pero también el concepto de economía monetaria se suele utilizar para una rama de la economía que analiza el intercambio comercial, ¿no? Que analiza fundamentalmente el medio del intercambio comercial. Bien, entonces nos interesa a nosotros este último, ¿sí? Nos interesa ver a la economía monetaria como una rama de las ciencias económicas, ¿sí? Que analiza los medios, ¿verdad?, que han existido a lo largo de la historia a la hora de establecer el intercambio comercial, a la hora de establecer el intercambio comercial. Bien, entonces, resumiendo, el concepto de economía monetaria, ¿no?, que es un concepto, llamémoslo, polisémico, es decir, que tiene varias definiciones, uno visto, ¿sí?, como sistema económico, pero también visto como una rama importante de las ciencias económicas, donde utiliza, ¿sí?, o analiza, ¿no es cierto?, el medio del intercambio comercial. Bien, nos quedamos entonces con esta última afirmación. A ese medio de intercambio se lo ha venido a llamar dinero, dinero. Y supongo que debe ser, ¿verdad?, derivado del vocablo, ¿sí?, que en algún momento existió como moneda de intercambio, como moneda de medio de cambio en Roma, que se llamaba denarius, ¿no? Entonces el denarius era la unidad monetaria, ¿sí?, que utilizaban los romanos, ¿verdad? De ahí creo yo que se desprende el término de dinero, Bien, es importante señalar que al momento del intercambio comercial, donde unos venden y otros compran, ¿verdad?, está un medio de intercambio. Y ese medio de intercambio es el dinero, ¿no? Es el dinero. Esto es bien importante, ¿sí? En el intercambio comercial vamos a tener siempre, ¿sí?, unos que ofrecen bienes y servicios, otros que compran bienes y servicios, y de por medio existe, ¿verdad?, la moneda, ¿no?, el dinero. Bien. Entonces podríamos terminar afirmando que la economía monetaria es una rama de las ciencias económicas que analiza las funciones del dinero, las características del dinero y los efectos sobre el sistema económico. Entonces, estudia las funciones del dinero, que lo vamos a ver, ¿verdad? Estudia la demanda y la oferta de dinero, los efectos del mercado monetario, ¿verdad?, en las instituciones financieras, y la política monetaria que establecen las autoridades que gestionan el Estado sobre determinadas variables económicas. Bien, entonces, este es más o menos un pantallazo, una pequeña introducción de lo que nos espera, ¿verdad?, de aquí en más. Y vamos a empezar definiendo este concepto que es fundamental dentro de la economía monetaria. ¿Qué es el dinero? Para definir el concepto de dinero, vamos a considerar tres momentos de tiempo, ¿sí? Vamos a considerar tres momentos de tiempo. Un primer momento que le llaman primera etapa, y lo denominan dinero mercancía.
En esta primera etapa, seguramente hace miles de años hacia atrás, ¿verdad? Emerge un medio de cambio, que en este caso está arropado de una mercancía, ¿sí? Que está arropado de una mercancía. Por lo tanto, en ese contexto podemos responder, ¿sí? Podemos responder que dinero es cualquier mercancía que sirve como medio de pago, ¿sí? Es cualquier mercancía que sirve como medio de pago, ¿sí? Bien, me voy a detener un minutito acá para aclarar lo siguiente, ¿sí? Lo hecho al inicio del curso, ¿verdad? Lo vuelvo a hacer, ¿sí? Y vuelvo a remarcar en lo siguiente, y en esto ustedes debieran manejar con mayor propiedad de aquí en más, ¿sí? Una cosa es el concepto, ¿sí? Recuerden ustedes, una cosa es el concepto, ¿sí? Y otra cosa es la definición. Y otra cosa es la definición. Y otra cosa es la definición. ¿Sí? Entonces, no debemos perder de vista ese elemento, ¿sí? Una cosa es el concepto y otra cosa es la definición. ¿Qué es el concepto? Lo habíamos dicho, ¿sí? Es aquella que está constituida por una palabra o un conjunto de palabras que expresan fundamentalmente una idea. Entonces, el concepto no es nada más ni nada menos que la abstracción que hace, ¿sí? Que hace la persona, ¿verdad? La persona hace una abstracción de una realidad concreta y a través, ¿verdad? Lo que en literatura se conoce unidad léxica, se expresa por medio de una palabra o un conjunto de palabras, ¿verdad? Bien, en ese marco, ¿verdad? En ese marco tenemos este concepto, ¿sí? Dinero. Ese es el concepto, ¿cierto? Ahora, ¿qué es la definición? La definición no es nada más ni nada menos que la caracterización de la idea. Es la descripción de la idea. Es establecer los límites de la idea. Y siempre va a responder a la pregunta, ¿cierto? ¿De qué es la idea? ¿De qué es la idea? En este caso, si el concepto es dinero, ¿verdad? Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Qué entendemos por dinero? Y entonces estamos en la definición. Entonces, chicos, estamos, ¿verdad? En este momento hablando de un concepto, del concepto de dinero, ¿cierto? Estamos hablando del concepto de dinero. Y ahora vamos a definir este concepto, ¿sí? Entonces, en un primer momento del tiempo, por dinero se entendió cualquier mercancía que sirve como medio de pago, cualquier mercancía, ¿sí? Bien, y entonces aquí cabe la siguiente pregunta. Como dice cualquier mercancía, ¿sí? Un chicle, por ejemplo, podía servir como medio de pago. ¿Sí? Un chicle, por ejemplo, o una golosina, un dulce, podía hacer el papel de dinero. Bien, y ahí entra en cancha la economía monetaria señalando, ¿sí?, que esa mercancía tenía que reunir un conjunto de características. ¿Sí? No era, ¿cierto?, cualquier mercancía. No era en realidad cualquier mercancía, sino eran mercancías que estaban dotadas de un conjunto de características que las vamos a ver a continuación. Sin embargo, es importante señalar que algunas mercancías, ¿verdad?, algunos bienes, algunos productos a lo largo del tiempo fueron utilizados como dinero, como por ejemplo la concha marina, ¿sí?, como por ejemplo el arco de flecha, la sal,
En algún momento la sal, ¿verdad?, se constituía en dinero, el tabaco, los licores, el ganado vacuno, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, había una variedad de productos, una variedad de mercancías que hacían el papel de dinero, ¿sí? Bien, ¿qué características debiera tener esa mercancía para que sirva como medio de pago? ¿Qué características? Bien, vamos a definir dos conceptos, ¿verdad? Uno, cuando hablamos de valor económico, antes de entrar a las características, antes de hablar de las características de esta mercancía, ¿verdad?, para que funjan como dinero. Cuando hablamos, ¿verdad?, de una mercancía en particular, ¿sí?, nos referimos a dos conceptos: el valor de cambio, que es objetivo y cuantitativo, y que está expresado fundamentalmente por el precio de la mercancía, si queremos verlo en términos modernos. El valor de cambio no es nada más ni nada menos que el precio de mercado de esa mercancía, ¿no? Es objetivo, es cuantitativo. Sin embargo, hay el otro concepto que es bien importante, que es el valor de uso, ¿no? El valor de uso es subjetivo y es cualitativo. Y tiene que ver, ¿verdad?, con la valoración, ¿verdad?, de la persona respecto de la mercancía, ¿sí? Respecto de la mercancía. Bien, a ver, supóngase en este momento que tenemos dos personas, ¿sí? Supóngase que tenemos a dos personas, y de hecho voy a hacer un pequeño experimento, ¿sí? A ver, vamos. Abraham Ramos, ¿me escuchas? Abraham. Sí, Lisa, le escucho. Bien, Abraham Ramos. A ver, vamos a tenerte a ti como un elemento, ¿verdad?, como un elemento de ensayo, ¿ya? Si te diéramos a elegir a ti entre una hamburguesa y un pedazo de torta, ¿cuál prefieres, Abraham? La hamburguesa. La hamburguesa, bien. La hamburguesa, bien. ¿Qué significa para Abraham, por ejemplo? ¿Sí? ¿Qué significa para Abraham? ¿Cierto? Si la hamburguesa, por ejemplo, es un producto de preferencia, vamos a suponer que el valor de cambio de la hamburguesa, vamos a suponer, ¿cierto?, es de 20 bolivianos. Ese es su precio de mercado. Abraham, ¿verdad?, cuando consume, ¿sí?, una hamburguesa, ¿sí?, satisface su necesidad, ¿cierto? Es decir, encuentra una satisfacción al consumir la hamburguesa. Y si alguien le dice, oye, su valor de cambio es de 25 bolivianos, seguramente que Abraham, ¿verdad?, va a preferir la hamburguesa. ¿Qué significa eso? Que su valor de uso también es alto, ¿cierto? Es decir, la valoración para Abraham, la hamburguesa, ¿verdad?, es mayor, ¿cierto? Es mayor. ¿Por qué? Porque a él una unidad, ¿verdad?, le satisface su consumo, ¿sí? Pero si encontráramos a otra persona, por ejemplo, gracias a Abraham, si encontráramos a otra persona, ¿verdad?, por ejemplo, Blanca López, ¿me escuchas, Blanca? Buenas tardes, Lisa. Buenas tardes. Si a usted le diéramos también a elegir entre la torta y la hamburguesa, ¿cuál de estos dos productos es de su preferencia? La torta, Lisa. La torta, ¿no? Entonces, seguramente que si el precio de la torta sube, ¿no?, Blanca va a demandar este producto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a ella le gusta, porque su valor de uso, ¿verdad?, es significativo. Entonces,
si quisiéramos ver la mercancía desde estos dos puntos de vista, valor de cambio, valor de uso, ¿sí? Es importante establecer claramente, ¿sí?, estos dos conceptos. El valor de cambio es objetivo y es cuantitativo, ¿cierto? Y está expresado por el precio del producto. El valor de uso es subjetivo y es cualitativo. Y está expresado por el nivel de satisfacción del individuo, ¿verdad? Por el nivel de satisfacción del individuo. Por lo tanto, ¿verdad? Como es de su preferencia, ¿verdad? Si sube el valor de cambio, ¿verdad?, este sujeto podría perfectamente seguir demandando este artículo. Bien, bueno, estos dos conceptos son importantes, ¿verdad? Creo yo que el concepto de valor de cambio y valor de uso, ¿verdad?, este concepto se enfatiza mucho más en una materia que se llama economía política, donde se estudia toda la teoría marxiana. Se estudia la teoría marxiana. A ver, vamos a ver si es así. María del Carmen Bellido, ¿me escuchas? Sí, licenciado. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Usted seguramente ya hizo, María del Carmen, supongo que ya hizo la materia de economía política. Sí, licenciado. ¿En qué semestre hizo? ¿Hace cuántos semestres? El anterior semestre, licenciado. Entonces está fresquito, ¿verdad? Supongo que usted enfatizó en estos dos conceptos, valor de cambio, valor de uso. ¿Verdad? Sí, licenciado. Sí, licenciado. ¿Sí? ¿Qué es la plusvalía para usted, María del Carmen? ¿Cómo dijo Lisa? Es que mi internet es un poquito inestable. Ya, no, le preguntaba sobre el concepto de plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? Es el aumento de valor en un bien, ya sea un bien inmueble. Ya. Bien, a ver, es importante tener claro el concepto de plusvalía, que son términos, valor de cambio, valor de uso, plusvalía y otros conceptos que corresponden, ¿verdad?, a la teoría de Marx, ¿no? A la teoría marxiana sobre la economía, ¿verdad? Bueno, pero no vamos a entrar en esos detalles, ¿sí? Pero valdría la pena recordar esos conceptos. Bien, entonces, a partir de haber recordado la definición o lo que debemos entender por valor de cambio y por valor de uso, bueno, en economía monetaria se define dos conceptos que están justamente relacionados con estos conceptos. El valor intrínseco, ¿verdad? El valor intrínseco, que es el valor de la mercancía en sí misma, ¿ah? Es el valor de la mercancía en sí misma, ¿sí?, expresada por los costos de producción, ¿verdad?, que viene a ser el valor intrínseco, ¿sí?, representada por los costos de producción. Y luego después, ¿verdad?, de los costos de producción hay un beneficio, ¿verdad?, una utilidad, un beneficio económico por la retribución a los factores productivos, ¿no? Luego después tenemos el precio de mercado. Ahora, el valor intrínseco, por si acaso, no está determinado por su utilidad, ¿cierto? Está determinada, si quieren ustedes, ¿sí?, está determinada por los costos de producción, ¿verdad?, y luego por la retribución a los factores productivos, ¿sí? Y el otro concepto es el concepto de valor extrínseco. Y el valor extrínseco tiene que ver con el valor de uso de la mercancía, ¿sí? Y este valor está determinado por su utilidad, ¿sí?, en el sentido de que va a satisfacer una necesidad, Bien, ahora,
entrando al tema del concepto de dinero, habíamos dicho que en esta primera etapa, dinero es una mercancía con determinadas características, ¿verdad? Y esta es la característica más importante. El valor extrínseco es igual al valor intrínseco. ¿Sí? El valor extrínseco es igual al valor, el valor extrínseco es igual al valor intrínseco. ¿Sí? Bien, entonces en este primer estadio del desarrollo del dinero, esta es la característica fundamental. ¿Sí? Ahora, según la mercancía, ojo, estamos viendo sobre las características, ¿verdad?, que debiera tener esa mercancía para ser considerada como dinero. Entonces, tomando como referencia el valor económico, esta es la característica más importante. Valor extrínseco igual a valor intrínseco, ¿verdad? Primera cosa. Segunda cosa, según la mercancía, esa mercancía que va a servir como medio de cambio tenía que ser de oferta reducida. Tenía que tener esa característica, de oferta reducida. Tenía que ser homogénea, Es decir, que entre las diferentes mercancías que se utilizaban como medio de cambio, ¿sí?, ellas debieran tener, por ejemplo, voy a poner en esta situación, el mismo peso, ¿verdad?, la misma calidad del producto. ¿Sí? Bien, luego es de aceptación universal, es decir, que la sociedad lo acepta como medio de cambio, ¿verdad? De fácil transporte, cuarta característica, y finalmente tiene que ser divisible, tiene que ser fraccionada, pero sin perder su valor. Bien, entonces, 5 características fundamentales que debiera tener la mercancía. ¿Sí? Oferta reducida, tenía que ser homogénea, tenía que ser de aceptación universal, de fácil transporte, luego ser divisible. Y entonces se han ido probando muchas mercancías, de ahí surgen esa variedad de mercancías que sirven como medio de cambio. La concha marina, por ejemplo, ¿cierto? El ganado vacuno, en algún momento, ¿verdad?, se ha utilizado como medio de cambio. La sal, que es un producto que nosotros lo tenemos en abundancia, ¿cierto? Y así, por ejemplo. Y entonces, dime, Blanca López, la escucho. Ha encendido su cámara. Hola. ¿Yo le hice? No. Sí. ¿No? Abraham, ¿tú puedes ser? Eso, gracias. Bien. Entonces, algunas mercancías, Abraham, de nuevo se encendió tu cámara. No, le hice, no soy yo. No. ¿Quién es el que quiere que lo veamos? ¿Ah? Bien, a ver. Entonces, decíamos que algunas mercancías, ¿verdad?, han venido apareciendo a lo largo de la historia y han fungido como dinero, ¿sí? Han fungido como dinero. ¿Por qué? Porque en ese momento, ¿verdad?, cumplían básicamente estas 5 características, ¿verdad? Era de oferta reducida, de aceptación universal, de fácil transporte, divisibilidad, homogeneidad, etcétera, etcétera. Sin embargo, ¿sí?, y en el tiempo se iba perdiendo estas características de esa mercancía, y entonces poco a poco la sociedad, ¿sí?, iba aceptando, o si quieren ustedes, rechazando esa mercancía como dinero, ¿cierto? Es decir, que cada vez que disminuía su aceptación como dinero, ¿sí?, esa mercancía tendía a ser sustituida por otra. Entonces, por ejemplo, el ganado vacuno, que en algún momento fungió como dinero, ¿sí?, era de oferta reducida, era homogénea, pero luego después,
con algunas epidemias, el ganado ha empezado a enflaquecer, luego ha perdido esta característica, dejó de constituirse, de ser homogénea, ¿sí? No era de fácil transporte y el gran problema que tenía el ganado vacuno era su divisibilidad. No se podía dividir, ¿sí? No podía ser fraccionado sin perder el valor de esa mercancía. Entonces, a raíz de no cumplir, ¿no?, algunas de estas características, esa mercancía, ¿verdad?, ya no hacía el papel de dinero. Bien, entonces se ha ido probando con una serie de mercancías como medio de cambio. Bueno, entonces entramos ya a un segundo momento, en el desarrollo del concepto de dinero. Y aparece lo que se llama el dinero metálico. Aparece el dinero metálico. Bien, entonces la humanidad estaba en la búsqueda, ¿sí?, de aquel dinero que cumpla, ¿no?, de aquel dinero que cumpla, ¿sí?, primero, las cinco características como mercancía, pero también desde el punto de vista económico que cumpla, ¿no?, esa condición de que valor intrínseco igual valor extrínseco, ¿no? Y entonces la humanidad encuentra en los metales preciosos, ¿verdad?, a este medio de cambio. En principio, el oro, por ejemplo, el oro en su momento y por muchos años, ¿sí?, hizo el papel de dinero, hizo el papel de medio de cambio, ¿sí? El oro cumplía con las 5 características que señalaba, y luego el valor intrínseco y el valor extrínseco estaban determinadas por la calidad del oro, ¿no?, 18 quilates, etcétera, etcétera. Y entonces se van acuñando, ¿verdad?, a partir del oro, moneditas de oro. Bueno, como el oro es escaso y la escasez de alguna manera afectaba sobre el precio del dinero, entonces aparece, ¿verdad?, otro metal precioso, ¿no? Aparece otro metal que hace el papel de dinero. Y entonces aparece la plata, por ejemplo, ¿sí? Y luego van apareciendo diversos metales como el cobre, por ejemplo, y otros metales, donde aparece el dinero metálico, ¿no? Aparece el dinero metálico. El cobre, la plata y el oro fueron las principales monedas metálicas que servían como medio de cambio, ¿no? El cobre, la plata y el oro, ¿no? Pero fundamentalmente la plata y el oro, Bien, la principal ventaja que ofrecían estas monedas, ¿sí?, radicaba en su valor intrínseco, ¿sí? Radicaba en su valor intrínseco. Insisto, estoy haciendo referencia a estos dos metales preciosos, la plata y el oro, ¿no? Y entonces aparecieron las casas de moneda donde se podían fabricar moneditas, ¿verdad?, de varios cortes, lo que facilitaba el comercio. Y en este contexto aparece la definición de dinero, pero desde el punto de vista de los metales preciosos. Y dice, dinero es aquella moneda o especie metálica que sirve como medio de pago, ¿no? Entonces acá tienen ustedes una definición sobre el concepto de dinero metálico. Bien, no sé si alguien tiene alguna consulta, tiene alguna reflexión, puede aportar con lo suyo, si alguna vez leyó algo.
¿Alguna consulta? Bien. La escasez de estos metales preciosos, la escasez de estos metales preciosos, de alguna manera, han determinado la confianza de la sociedad sobre esos medios de cambio, ¿no? La plata y el oro, que eran demandadas como medios de cambio, principalmente en Europa, ¿verdad? En esos centros comerciales muy importantes, Grecia, Roma, por ejemplo, para señalar algunos de los centros de comercio, la plata y el oro, las monedas realizadas en base a plata y oro eran muy demandadas, ¿verdad? Bien, pero ¿qué pasa luego más adelante? Ya en 1500, por ejemplo, o 1400, 1300, 1400, la escasez de estos metales preciosos obliga a muchos países, ¿verdad?, a hacer descubrimientos de estos metales preciosos. Y en América se encuentra que la plata hay en abundancia. Concretamente en el Cerro de Potosí encuentran, ¿verdad?, de que se tenía mucha plata, ¿no? Y entonces hay una invasión, si quieren ustedes, hay una invasión en busca de este metal precioso para llevarlas a los centros de comercio, ¿verdad? Y entonces entre la plata y el oro se disputaban, ¿verdad? Se disputaban el mercado monetario como monedas para realizar, como monedas de medios de cambio, ¿no? Y entonces aparece ahí un economista muy importante de apellido Gresham. Era un inglés. En realidad Gresham fue un banquero, pero un estudioso de la economía, y que él formula un principio que hasta hoy por hoy se viene utilizando. Dentro de la literatura de las ciencias económicas o de la economía se conoce con el nombre de ley de Gresham. Bien, ¿en qué consiste la ley de Gresham? La ley de Gresham afirma lo siguiente. Los metales preciosos, ¿verdad? Los metales preciosos, por su abundancia, iban perdiendo valor. Es decir, ese metal precioso tenía, ¿verdad?, menos valor intrínseco. Y entonces, ¿qué es lo que sucedía? Sucedía que la gente, por contar con monedas, empezó a hacer aleaciones con otro tipo de monedas. Y entonces empezó a aparecer, ¿no?, monedas con bajo nivel de calidad, ¿sí? El oro, por ejemplo, con pocos quilates, la plata lo mismo, ¿no?, perdiendo el valor intrínseco de esas monedas. Entonces, en el mercado monetario se disputaban, ¿verdad?, dos tipos de moneda. Se disputaban en el mercado dos tipos de moneda, ¿no? Una moneda que se llamaba mala y la otra moneda que se llamaba buena. La mala, ¿verdad?, era aquella moneda donde la calidad de la moneda, ¿verdad?, era menor. Su calidad de la moneda era menor, ¿cierto? Supóngase que el oro, ¿sí?,
para establecer la calidad de esta moneda en oro, 18 quilates, y luego después con unas pequeñas aleaciones, ¿verdad? El quilate fue disminuyendo y entonces emerge una moneda mala, ¿no? Donde la sociedad obviamente no la demanda. Y entonces, ¿qué es lo que afirma Gresham? Gresham dice que la moneda mala sustituye a la buena. La moneda mala sustituye a la buena. Y esa ley de Gresham, hoy por hoy, ¿verdad?, es un principio económico que se aplica, ¿verdad?, en el manejo de la política monetaria, especialmente en aquellos países bimonetarios, En el caso boliviano, por ejemplo, en el caso boliviano conviven en el sistema financiero dos monedas. Uno es el boliviano, ¿verdad? Y el otro es el dólar americano. El dólar americano, ¿verdad? Bien. Ahora, si hubiese una mala gestión del boliviano, el boliviano se va constituyendo en una moneda mala. Se va a constituir. Si hay una mala gestión, ¿sí?, de esta moneda, como lo hay, por ejemplo, en Venezuela, ¿sí? Ustedes ven que la unidad monetaria, ¿sí?, en el país de Venezuela, ¿verdad?, permanentemente va perdiendo su valor, ¿verdad? Y entonces esa es la moneda mala. Y esa moneda mala es sustituida con una buena. En el caso boliviano, por ejemplo, puede ser perfectamente sustituida por el dólar americano, ¿sí? Entonces, las autoridades monetarias, ¿verdad?, tienen que cuidar esa situación, ¿cierto? Debe haber una especie de equivalencia, ¿sí?, entre valores intrínsecos de ambas monedas para que convivan en el mercado monetario. Bien. Bueno, eso en cuanto a la ley de Gresham, ¿no? En cuanto a la ley de Gresham. No sé si hay algún comentario, alguna reflexión. Bueno, entonces, estamos en un segundo momento del desarrollo del dinero. Estamos en un segundo momento, en un segundo estadio, que es el dinero metálico. Bien, ahora ingresamos a la tercera etapa. Esta tercera etapa se denomina dinero papel, ¿sí? Entramos al dinero papel. ¿Cómo es que emerge el papel, ¿sí?, como dinero? ¿Cómo? Bien. En algún momento de la historia, una vez que aparece el dinero metálico, aparecen las casas de moneda, etcétera, etcétera, alguien seguramente ha debido realizar una operación como el que voy a explicar a continuación. Bien, entonces, acá tenemos la casa de moneda, donde en ella se acuñan monedas, ¿verdad? Bien, vamos a suponer Perico de los Palotes, ¿verdad? Perico de los Palotes, vamos a suponer, ¿sí?, que lleva a la casa, ¿sí?, un metal precioso, supóngase oro, ¿sí? Él tiene oro, por ejemplo, vamos a suponer, ¿sí?, unos 20 gramos, pongámoslo de esa manera, 20 gramos de oro, ¿sí?, de una determinada cantidad de quilates, supóngase 18 quilates, lleva a la casa de moneda con la finalidad de que le fabriquen monedas, ¿cierto? Porque la casa de moneda tenía esa función, de que la gente llevaba el metal precioso y en estas casas se transformaba en dinero metálico, ¿no? Se transformaba en dinero metálico.
Entonces, aparecen las monedas, ¿no? Sin embargo, Perico de los Palotes hace lo siguiente. Lleva su metal precioso a la casa de moneda y le dice, oye, yo no necesito en este momento monedas. Yo no necesito monedas. ¿Sí? Lo que quiero es que tú me resguardes, ¿sí?, este metal precioso. Es decir, que la casa de la moneda ahora haga el papel de casa de depósito. ¿Sí? Haga el papel de casa de depósito. Bien, la casa de moneda efectivamente recibe este metal precioso, pero a cambio la casa de moneda le otorgaba un papel en el que señalaba la cantidad de metal precioso que estaba en poder de la casa de la moneda, ¿verdad? Y la calidad de ese metal precioso. Entonces, dos cosas que son importantes en este papelito, ¿verdad? Primero, es la cantidad del metal precioso y la calidad de dicho metal. ¿Sí? Bien. Y entonces, Perico de los Palotes, al tener este papelito, ¿verdad? Al tener este papelito que certificaba, ¿sí?, la cantidad de metal precioso que existía en la casa de la moneda, empezó a utilizar este papelito como medio de cambio. Como medio de cambio, ¿no? Es decir, tenía una necesidad, quería comprar una casa, por dar un pequeño ejemplo, ¿verdad? Y entonces dice, oye, che, tú me puedes aceptar este papelito, ¿sí? En él se consigna, ¿sí?, la cantidad de metal precioso y la calidad que lo puedes en este momento pedir a la casa de moneda. Y entonces decía este sujeto que sí. Este sujeto decía que sí, ¿verdad? Y entonces, se realizaba, ¿sí?, el intercambio comercial. Y entonces este papelito ahora se constituye en medio de cambio, ¿sí? Entonces diremos que el dinero papel se refiere a un papel, ojo, que está respaldado por un bien, ¿sí?, que tiene valor y que se utiliza como dinero, ¿cierto? Entonces, este papelito está respaldado por el metal precioso, ¿no? Y este papelito hace el papel de medio de cambio. Bien. Bueno, más cosas sobre el dinero papel. Es importante señalar que el dinero papel ha tenido su origen, ¿sí?, en la actividad que desarrollaban las casas de moneda, que eran llamados los orfebres y los comerciantes de la Edad Media. Recuerden ustedes que estas casas de moneda, que también eran casas de cambio, también disponían de cajas de seguridad, ¿no?, en las que se guardaban, ¿verdad?, estos metales preciosos, ¿sí?, y otras cuestiones más. Y entonces pronto, ese papelito que certificaba en las cajas de seguridad la existencia también se utilizaba como medio de cambio. El dinero papel ha sido muy bien valorada por la sociedad por el poco peso para portarlas, ¿verdad?, y la excelente divisibilidad que se tiene con el dinero papel. Más adelante, ya con el respaldo del Estado, ya emerge, ¿verdad?, otro tipo de dinero, ¿no? Emerge otro tipo de dinero, que ya estamos en un tipo de dinero, ya estamos en un concepto de dinero, ¿verdad?, que es lo que nosotros manejamos en la actualidad, ¿no? Monedas y papeles respaldadas por una autoridad monetaria, ¿no? Y eso se llama dinero fiduciario, ¿no? Se llama dinero fiduciario.
Entonces, del dinero papel saltamos al dinero fiduciario. Y el dinero fiduciario no es nada más ni nada menos, ¿verdad?, que aquellas monedas, ¿verdad?, y aquellos papelitos que están respaldadas por el Estado, ¿no?, a través de la autoridad monetaria, Entonces, el dinero actual, el dinero que nosotros manejamos como medio de cambio, ha ido tomando varias formas, ¿no? Primero está el dinero legal o fiduciario, del que estaba señalando hace un momento atrás, ¿sí? Es un dinero que es ofrecida por la autoridad monetaria, que es ofrecida son los billetes y monedas, que están respaldadas también por la confianza de una sociedad, porque, ojo, no se basa en valores de metales preciosos, ¿verdad?, sino que la autoridad monetaria, de alguna manera, la cantidad de billetes y monedas que existe en el sistema financiero está respaldada por la producción de la economía, porque el propósito justamente es eso. Un sistema económico produce bienes y servicios, ¿verdad? Y entonces estos bienes y servicios terminan en manos, ¿verdad?, de la demanda, terminan en manos de aquellos que van a demandar. Y para que haya un encuentro entre la oferta y la demanda, se hace necesario, ¿verdad?, un medio de cambio. Y en este caso son los billetes y las monedas de curso legal, ¿sí?, que están respaldadas fundamentalmente por la producción de una economía. Bien. Pero también tenemos un otro tipo de dinero que se denomina dinero bancario. Ahora, el concepto de dinero bancario lo vamos a trabajar mucho más adelante, por si acaso, pero como idea se los voy a señalar que funciona más o menos muy semejante al dinero papel, ¿sí? ¿Qué es el dinero bancario? Dinero bancario emerge, ¿sí?, de la siguiente situación. Este sujeto, Perico de los Palotes, ¿cierto?, tiene cierta cantidad de dinero, ¿sí?, cierta cantidad de dinero. Tiene X cantidad de bolivianos. ¿Sí? Tiene X cantidad de bolivianos, ¿verdad? Bien, va a un banco del sistema, ingresa en calidad de depósito, ¿sí?, ingresa en calidad de depósito, en cuenta corriente, en caja de ahorro, depósito a plazo fijo, etcétera, etcétera. Bien, y luego sale, ¿sí?, un papelito. Y ese papelito se llama título valor. Se llama así. Se denomina título valor. Y entonces, este papelito uno puede utilizarlo como medio de cambio, ¿no? Este papelito. Si yo tengo, por ejemplo, un depósito a plazo fijo, por dar un ejemplo, de 10.000 bolivianos, ese papelito perfectamente puedo utilizarlo como medio de cambio. Y entonces estoy frente a lo que se llama dinero bancario. El dinero bancario, ¿sí?, es aquel tipo de dinero que surge de los pasivos. En realidad son los pasivos. Surgen de los pasivos que se realizan en los bancos del sistema. Bien. Entonces, ya tenemos el dinero legal, el dinero fiduciario, que son los billetes y monedas que coloca la autoridad monetaria en la economía, en el sistema financiero. ¿Quién los respalda? Lo respalda el Estado. ¿No? Y está respaldada con la producción de una economía. Y el dinero bancario, ¿sí?, es ese papelito, ¿verdad?, que está respaldado por el depósito que hace uno.
Bien. Y luego está el dinero plástico o el dinero electrónico, ¿no? El dinero plástico o el dinero electrónico. Bien, a ver, ¿en qué consiste el dinero plástico o el dinero electrónico? Cuando uno realiza, por ejemplo, un depósito en caja de ahorro, por dar un ejemplo, en caja de ahorro, el banco, ¿sí? El banco le otorga un plástico, ¿sí? Un plástico, una tarjeta de plástico que se denomina tarjeta de débito, o cuando solicita un crédito, ¿verdad? Y quiere disponer de un banco cierta cantidad de dinero, le otorga una tarjeta de crédito. Ambos, tarjeta de débito y tarjeta de crédito, reciben el nombre de dinero plástico, ¿no? Entonces, el agente económico ya no necesita aportar, ¿sí? Ya no necesita aportar dinero legal, dinero bancario, sino que con un plástico, ¿verdad? Con una tarjeta de débito o de crédito, perfectamente podría tener dinero. Bastará simplemente acercarse a un cajero, ¿no? Para contar con dinero. Bien, yo les voy a dejar esto como tarea, chicos. Háganlo ahora, ¿sí? No voy a entrar mucho en detalle porque hay algunos países que han prohibido su ingreso del dinero virtual, también denominado dinero digital, ¿no? Se refiere a ¿no? Aquel dinero que se utiliza para hacer transacciones digitales, ¿no? Generalmente por internet. Y entonces ahí aparece una variedad de monedas virtuales, ¿no? Aparece una moneda virtual. Ahora, hay algunos países que a través de su autoridad monetaria aceptan de que la sociedad haga uso de ese dinero virtual, ¿no? Pero también hay ciertos países que los prohíben. Por ejemplo, hace un poquito tiempo atrás, no sé si ustedes se han enterado, la China ha prohibido que las transacciones digitales sean realizadas por esta moneda, se me fue el nombre. Si alguien... Bitcoin. Bitcoin, exactamente. Por el Bitcoin, ¿sí? Por el Bitcoin, ¿no? China, por ejemplo, ha dejado de utilizar el Bitcoin para hacer las transacciones por Internet. Pero también hay países que los apoyan, ¿no? Como San Salvador, por ejemplo, ¿no? San Salvador ahora tiene su moneda local, su moneda nacional, su moneda local, ¿verdad? Tiene el dólar americano y de por medio está el Bitcoin, ¿no? De por medio está el Bitcoin. Entonces, San Salvador en este momento, ¿sí? Es trimonetario, ¿no? En su economía perfectamente utilizan estas tres monedas. Bien, sobre el dinero virtual, valdría la pena hacer una pequeña pesquisa, ¿sí? Hacer una lista, por ejemplo, de monedas que se utilizan en el mundo, ¿no? Para efectos de hacer transacciones, ¿sí? Hemos hablado del Bitcoin, ¿sí? Yo quisiera que ustedes ahora, tienen ustedes como una media hora más, ¿sí? Efectivamente tienen una media hora. Háganme una búsqueda, ¿no? De los diferentes tipos de dinero virtual que se utilizan, ¿sí? En la economía mundial a la hora de hacer transacciones económicas, ¿verdad? Entre países. Bien, no sé si hay algún comentario, alguna reflexión hasta acá. Dicen el trabajo es para dentro de media hora. Si es niña, ingresa al internet y entonces me va a hacer eso. Yo se lo voy a poner a continuación. Lo voy a poner tarea número 2 y termina la entrega a las 16:45. En este momento son las 16:15 y hágame un trabajito, ¿sí? Hasta las 16:45. Hola. Actual, ¿no? El concepto de dinero actual.
¿sí? Pero vale la pena empaparse de toda esta literatura para definir este concepto. Bien, ¿alguna consulta? ¿Algún comentario? Listen, por favor, ¿podría repetir la tarea? La tarea tiene que ver con los tipos de dinero virtual que existen en la actualidad en este momento. ¿Sí? Ya, Entonces, Listen, primero, Lice. supóngase Bitcoin, que es la moneda, que es una moneda que se utiliza como un dinero virtual, ¿sí? Me define ahí. ¿Sí? Me define. El Bitcoin es una moneda, como lo hemos hecho en los conceptos anteriores, ¿cierto? En un primer momento, por ejemplo, hemos definido el concepto de dinero mercancía, y habíamos dicho que es aquella mercancía con determinadas características, ¿verdad?, que sirve como medio de cambio, ¿cierto? Esa es la definición de dinero. Y entonces ahora intenten definir el concepto de dinero virtual de modo concreto. El Bitcoin, por ejemplo, ¿sí? Venezuela también tiene su criptomoneda, por si acaso, ¿sí? Entonces sería bueno empaparse de los diferentes tipos de dinero virtual que existe en la actualidad, ¿sí?, en la economía mundial.